Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy tenemos el gusto de volver a charlar con un dirigente, un destacado dirigente paraguayo, Sixto Pereira, quien fue senador en Paraguay por el Frente Guazú, quien también ha tenido eh, un destacado recorrido en la política paraguaya y además, bueno, ha sido muy cercano también al expresidente Fernando Lugo. Paraguay vive una situación muy particular en esta coyuntura. Con él hemos hablado en otras ocasiones de lo que pasa en general en Paraguay, pero hoy vamos a empezar por la coyuntura, dado que la semana pasada nos enteramos que la senadora Katia González había sido destituida por el oficialismo. Ella ha interpuesto algunas medidas para tratar de evitar esa destitución, pero bueno, Paraguay está conmocionado por esta decisión del bloque mayoritario oficialista, o que era el bloque mayoritario oficialista, para destituir a la senadora Katia González. Así que, Sixto, muchas gracias por atendernos hoy. Y bueno, dada esta presentación, te voy a empezar preguntando por eso, de qué pasó en el Senado y qué es lo que está pasando hoy por hoy. Bueno, acá buenas tardes, saludo Bernardo, a todos los compatriotas de la patria grande y todos los que nos ven y escuchan. De hecho, la semana pasada fue una movida importante en el tablero político nacional. Y quiero, para tratar de entender bien la situación, que no sea puntual, se le echó, no se echó las formalidades institucionales, legales, administrativas. Creo que hay que encuadrar dentro de una disputa de sectores o bloques económicos del país y ligado a sus partidos oligárquicos, los partidos tradicionales de derecha. Y uno, por la característica del nuevo gobierno de Santiago Peña, en este caso el poder que tiene Horacio Cartes, expresidente anterior, sobre todo este proceso que se da en el plano político. Hay que entender la formalización y los códigos o acuerdos a nivel empresarial. Entre grupos económicos siempre se negocian, tienen salidas pactadas. Y en este momento el problema central es el que el grupo económico ligado a Cartes avasalla en gran medida todo este tema rompe ese esquema de pacto entre grupos económicos y avasalla en todos los niveles de la esfera económica, desde obras viales, ganadería, cementera, supermercado, hasta empanada como pastel entra. Concentración de tierra, producción de alimento, etcétera. Entonces hay una cuestión de avasallamiento y por otro lado, por la característica de formalización de lo que percibe, en este caso, el grupo ligado a Cartes, que siempre se habla y se sostiene y que hasta ahora aún no hay un proceso fuerte determinado sobre el tema del origen de los fondos que maneja Cartes, el grupo Cartes. Y por otro lado, la formalización de disputas de negociar del bloque económico, sea oficialista y o por otro lado ligado al sector empresarial, el gremio y por otro lado al partido tradicional y otros partidos. Ese es el contexto en que se mueve y hago paralelismo, comparación con lo que fue la última fase de la dictadura de Stroessner, entre la militancia, que era el sector duro, el sector ortodoxo, y por otro lado lo que se estaba preparando y aplicando la receta y el libreto de la embajada norteamericana de democratizar América Latina, no solamente Paraguay, Argentina,
Chile, Uruguay, etcétera. Entonces, una disputa de bloques económicos ligado con la cuestión democrática y por otro lado el ala dura de la dictadura. Y este es el ala dura de los grupos económicos versus un proceso y con fuerte apoyo e intervención pública que raya una cuestión de intromisión en asuntos internos de la embajada norteamericana en conversa con el cardenal, en este caso de la Iglesia Católica, en donde fue este cardenal el que en aquel golpe que tiene la misma característica que se le hizo a Lugo, Sí. fue este cardenal a decirle a Lugo que renuncie por una cuestión para evitar derramamiento de sangre. Y ahora se da en la misma situación e interviene y toma posición política, más los grupos empresariales económicos y algunos otros movimientos. Ese es el contexto en que se mueve. Claro que hay un peligro, hay un copamiento de este sector ligado a Cártel, desde el Ejecutivo, desde el Congreso, desde la esfera del Poder Judicial, el gremio, etcétera, etcétera, y con capacidad de fragmentar, cooptar organizaciones. Entonces, esa es la disputa. Entonces, esta ex senadora en este momento, lo mismo está sufriendo lo que sufrió Lugo. Claro. No hay nivel acusatorio sólido, no hay el debido proceso en donde ella misma aplaudió, su papá fue el senador y aplaudió el tema de la caída de Lugo, o sea, la violación del proceso institucional, lo mismo le está pasando a ella con la misma forma en que ellos apoyaron aquella situación en donde se hizo el golpe político parlamentario express, sin el debido proceso. Claro. Ese es el contexto general. Entonces, Katia González, la ex senadora, cumple una función importante en el Congreso, dentro del marco institucional, pero no hay que olvidar que dentro de las diferencias que se pueda tener entre, no sé, los movimientos de izquierda, los partidos de izquierda, su posición política, está, por ejemplo, en contra del proceso bolivariano de Venezuela, varios otros. Entonces está más en la formalidad institucional, Claro. la lucha contra la corrupción, nepotismo, etcétera, y tiene agenda bien precisa con gente ligada a cártel. Por ejemplo, a un muchacho joven sin formación jurídica siendo presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, una institución muy técnica, en donde el grupo ligado a cártel fue lo que le respaldó y ella furibundamente ataca a ese tipo. No al fondo de la cuestión, el tema agrario, la inequidad en tema tributario, tenencia de tierra o modelo agronegocio, etcétera. Entonces, dentro de la formalidad y lo están respaldando esto. Y creo que en ese sentido hay que entender esta situación y esto que ocurrió. ¿Qué significa Te esto? interrumpo un segundo para tratar de clarificarlo un poco desde aquí, ¿no? Desde Argentina, que lo vemos a la distancia. Entonces, esto sería una pelea dentro del mismo bloque de poder de dos sectores que representan distintos intereses dentro del mismo bloque de poder. Claro que hay que entender que no es solamente una disputa dentro del partido de gobierno, no, una disputa también que hay que entender de la defensa de la formalización de la institucionalidad. Y de hecho eso está peligrando, está cooptando o copando el Congreso, el Ejecutivo, los gobiernos departamentales, los gobiernos locales, o sea que hay una coloradización del oficialismo ligado a cártel en el tema de manejo institucional. Entonces es un peligro real en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la posición ahora dentro del bloque de la izquierda? Que estamos en un proceso de recomposición. Nosotros tuvimos crisis muy grande en las últimas elecciones, fuimos fragmentados, justamente nosotros quisimos plantear una cuestión de defensa institucional, de profundizar el proceso, mientras otro bloque se iba con los partidos tradicionales de derecha, sin entrar a profundizar. Y de hecho es necesario construir el tema de sobre qué base esta cuestión de defensa
del proceso institucional democrático, profundizando en este caso, salidas con propuestas a la crisis socioeconómica ambiental. Por ejemplo, una unidad de acción amplia, un acuerdo político amplio, sea del bloque afectado del oficialismo como del bloque de la oposición, de otros sectores movimentistas, pero que no caigamos en la simple agenda que plantea en este caso la jerarquía y o también la embajada norteamericana y los grupos económicos. Debemos de defender la institucionalización, la democracia, pero tenemos que profundizar la democracia con propuestas sociales de salida y no simplemente como aquella experiencia post-dictadura. La dictadura cayó y continuó la profundización de la crisis, más con la política neoliberal de exclusión, de apropiarse del Estado, de un grupo económico para acumular riqueza, ganancia. Entonces acá hay que diseñar unidad de acción de defensa de la democracia, la institución y profundización de lucha social ante la inequidad. O sea que tenemos que plantear una salida a la política neoliberal. Yo la semana pasada estuve con varios compañeros dirigentes y dirigentes campesinas planteando al gobierno, al ministro de Agricultura, que acá no hay que 30% del segmento social del país es agricultura campesina e indígena. Entonces es grave. El efecto de más de 30 años de neoliberalismo post-dictadura es profundización en la crisis, migración interna, desocupación, crecimiento de la desigualdad. Entonces planteamos que la política desde el Estado, la política pública debe ser para fortalecer la agricultura campesina, proveedora de alimentos y fuente de trabajo sostenible en el tiempo, que tenga tecnología apropiada, financiamiento del Estado, infraestructura, industrialización y mercado garantizado desde el gobierno central, gobierno departamental y municipio. Que sea una política y no sea simplemente medidas asistenciales prebendarias. Entonces tenemos que disputar en ese sentido. Y creo que en este momento en el país hay una resurgir que se está sintiendo, se está creando un bloque de oposición democrática, pero nadie habla del contenido que debe tener un bloque opositor. Simplemente no debe quedarse en una cuestión de fachada, de formalidades. El peligro institucional de copamiento, sí, hay que luchar contra eso, democratizar, pero profundizar la salida también a la crisis socioeconómica ambiental que pasa la mayoría de los compatriotas del país. Para aclararle por ahí a compañeros, compañeras, personas que están viendo y que por ahí no conocen tanto de la historia de Paraguay, sería bueno brevemente, ¿no? Que nos cuentes quién es Horacio Cartes, Y Horacio, qué representa y qué representa el Partido Colorado, ¿no? En Paraguay. Horacio Cartes no es Horacio Cartes lo que es y lo que es su fortuna no es una cuestión fortuita, viene desde la época de la dictadura, empezando a su estructura económica se consolidó y hay que entender que Horacio Cartes como tal no es simplemente Horacio Cartes. Horacio Cartes es la cara visible de un proyecto nacional económico hegemónico ligado a las corporaciones transnacionales, sea lícita o ilícita. Todo el tema de lo que se habló de la muerte de este fiscal en Colombia, en una zona, en una región altamente donde se forma, altamente se garantice la seguridad, todo eso y ya toda la cuestión es como si fuese que se maneja vía tecnológica. Bueno, Bernardo es un estorbo para el gran negocio transnacional, entonces vamos a borrarlo. Y se encarga, no se encarga Sisto, se encarga otro amigo cercano. Entonces hay que entender de esa perspectiva este tema. No es una cuestión sencilla y simple. Es una corporación transnacionalizada de acumulación de ganancias y que apeligra los procesos democráticos. Porque no hay que olvidar que en Colombia también
Pablo Escobar se ofreció y su grupo se ofreció a pagar la deuda externa. Sí. Acá lo mismo puede ocurrir con la fortuna que se tiene de estos grupos, o con Macri, o con Milei, o con Bolsonaro, o con Uribe. No, es una cuestión fortuita, es una cuestión que hay que darle, o a esto la calle y compañía en Uruguay. O sea, hay que entenderlo dentro de esa línea internacionalista desde el comportamiento de estos grupos económicos peligrosos. Y hoy por hoy el presidente Santiago Peña responde directamente a los mandatos de Cartes, ¿es así? Claro, hay que entender que Santiago Peña llega a donde está, presidente a imagen y semejanza del proyecto Cartes. No, es una cuestión fortuita. Su padre es uno de los que dirige la Bolsa de Valores, pasó por el BCP en lugares, en instancias donde se formaliza toda la cuestión de la economía, los recursos irregulares, ¿El todo eso. BCP qué Entonces, es? Banco Central de Paraguay, Ah, el órgano matriz. Entonces, no es una cuestión por ser joven ni por tener la cara bonita, etcétera. Es producto de una, igual, colocarle a un Beto Velar en la presidencia del Congreso no es por su capacidad, sino por la imposición de los grupos para ocupar los lugares clave de las decisiones políticas estratégicas. Eso es jurado de enjuiciamiento, es Consejo de la Magistratura, es Corte Suprema de Justicia, es Parlamento, es Ejecutivo, es gremio, hasta en gremio estudiantil, o sea, en todas las esferas está moviéndose. claro. Y digamos, esta estructura de poder que vos describís, que decías que viene de la dictadura y después profundiza un modelo neoliberal a imagen y semejanza de los intereses de Estados Unidos una vez que se recupera la democracia en Paraguay, fue solo interrumpido brevemente por ese periodo de Fernando Lugo, ¿no? Es Ujú. así. Sí, hay que entender que brevemente el tema de la última fase de la dictadura fue una cuestión violenta, o sea, no violenta, una salida política en donde se le echó a Stroessner con apoyo de la embajada, sector del Partido Colorado, los grupos económicos, la oposición, la jerarquía, lo tumbó para aplicar la política neoliberal. Hay que entender que en la época de Stroessner se aplicó la política de estado de bienestar. Entonces, post dictadura, luego ininterrumpidamente hasta la victoria de Lugo y el periodo gubernativo de Lugo de casi 3 años, se reformuló la política de Estado. Salud pública, educación pública, integración sin exclusión, toda esa política que hace a no cumplir el libreto de los intereses norteamericanos. Entonces, ese fue el tema de fondo de la caída de Lugo. Y todos estos actores, Carter fue un artífice de la articulación de sectores políticos, más la jerarquía eclesiástica, más el tema de los grupos económicos, empresarial, el Congreso, la mayoritaria, donde fueron los que se unieron en unidad de acción para tumbar a un gobierno legal y legítimo y luego continuar el libreto de la embajada norteamericana. Creo que en este momento hay para pensar. Yo sostenía en algún momento de que hay cartes para rato. Nadie lo va a llevar a Estados Unidos porque cumple estrictamente el libreto planteado por los intereses norteamericanos. Pero las formalidades también de los intereses norteamericanos, desde los gremios, el Parlamento, el Ejecutivo, el Poder Judicial, con cierta independencia tutelada, está avasallando. Entonces, ese es el peligro real. Y puede ser, si hay un contrapeso fuerte de este bloque opositor que se está llamando, que ya se tiene casi una mayoría que falta consolidar, puede ser una salida si hay una gran movilización. La movilización es la garantía y se está hablando de un marzo paraguayo de vuelta.
Marzo paraguayo es acá una fiesta ya tradicional de muchas movilizaciones y se está ahí ambiente tenso, articulado, hay muchas turbulencias del efecto de la inequidad en la mayoría de la población, los movimientos barriales, jóvenes, campesinos, indígenas, sector medio, MIPIMES. Entonces es un momento importante en donde uno puede plantear la unidad de acción amplia. Pero decía, no simplemente para defender la democracia en la institucionalidad, sino que con profundización de algunos acuerdos básicos del programa de redefinición del rol del Estado y también el tema de integración. El tema de integración es clave. Por eso se está jugando sobre Peña, se está jugando sobre Milei, etcétera, jugando a quebrantar el tema Lula en los otros países por el tema de que no se facilite la integración en la región. Recordemos, vos decías, hay Cartes para rato, nadie se lo va a llevar a Estados Unidos, porque Cartes apareció en listas de la DEA como una persona vinculada al narcotráfico y al crimen organizado, y tiene muchas denuncias en Paraguay, donde esas denuncias generalmente no han avanzado, y también un socio de él estuvo, no sé si corregime, si sigue detenido en Brasil por Messer, lavado de activos. Messer. Messer, Sí, sí, sí. Sigue detenido en Brasil por sí, está lavado en Brasil. de dinero. Sí, Messer está en Brasil, se le está buscando al otro, Marcet de Uruguay. Todo está ligado. Yo hice, creo que en Telesur fue una vez que me preguntaron desde la esfera del Ejecutivo, desde el presidente de Uruguay, su canciller, su vicecanciller, parlamentario Bordaber y compañía, todo ahí emparentado, inventaron, formalizaron para que tenga, en este caso, la visa que pueda salir y tenga la nacionalidad. Y acá ligado con la familia Carte, con un club deportivo en donde dirige un narco que ahora es senador, Erico Galeano, entre otros. O sea que esto no es una cosa fortuita, es una cosa que hay que entender dentro de la transnacionalización de la mafia y o los grupos económicos. Entonces, desde ahí hay que entender esta situación. No es simple y creo que hay elementos para decir que es posible si hay una movilización fuerte, así como ocurrió con Noriega y o con el que cumplió una tarea contra Zelaya, el presidente, y después cumple su tarea y lo llevan, lo extraditan. Es posible, hay condiciones. Entonces ya se está avasallando toda la institución, o sea, hay un control hegemónico de este grupo sobre las instituciones del Estado. Y vos decías, hablabas bueno, no hacer un frente solo por la institucionalidad, sino por todo, por la necesidad de transformar todas estas inequidades que sufre el pueblo paraguayo. ¿Cómo está esa discusión a lo interno de lo que podría ser un bloque opositor de izquierda o más hacia la izquierda, que evidentemente este elemento de la institucionalidad les es convocante, pero no sé cómo está la discusión del resto de las cosas, de esta inequidad que viven los paraguayos? Para que sea viable y atractivo, debe tener que no simplemente sea unidad de acción o el frente opositor de cáscara, sino que tiene que tener contenido. Y el contenido es el movimiento de masa de la mayoría de la población afectada por esa inequidad, esa injusticia, debe sentirse reflejado para motivarse. Porque en el marzo paraguayo, yo me acuerdo, era dirigente gremial y vinimos para defender la institucionalidad, la conquista democrática, pero eso fue una agenda planeada por los intereses norteamericanos contra en este caso lo liquidaron al vicepresidente Argaña, o sea que se oponía a la aplicación férrea de la política neoliberal
y lo mataron políticamente. No es una cuestión como se quiso dar de que hubo problemas pasionarios, sino que es una cuestión política de fondo. Entonces, para que no ocurra eso, hay que colocar esta agenda. Y ahí sí me parece puede tener sentido y motivado la gran mayoría de los compatriotas para que puedan movilizarse. El factor de movilización es clave para cualquier decisión política de transición en ese sentido. No la transición formal en donde se habla de que cayó la dictadura y estamos en una transición inconclusa. Siempre va a ser inconclusa cuando no tenga medidas que puedan beneficiar a todos los estamentos sociales económicos del país. Sixto, se nos acabó el tiempo por hoy. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu claridad para explicarnos algo que deberíamos conocer más. Estamos pegados a Paraguay, pero la verdad que el silencio mediático muchas veces nos hace saber mucho más de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en Estados Unidos o de lo que quieren hacernos saber que pasa en alguna parte del mundo, pero sobre Paraguay, sobre Perú, sobre los países que tenemos acá cerquita, algunos incluso limítrofes, desconocemos muchísimo su historia y su presente. Así que seguramente te voy a volver a invitar para que sigamos charlando, para que nos sigas contando la realidad paraguaya. Acá en Argentina hay una comunidad paraguaya muy grande, pero este video no solo, esta entrevista, no solo la ven en Argentina, sino que la ven en otras partes del mundo y nos interesa mucho seguir conociendo la historia y la actualidad de Paraguay. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, cuando quiera, Bernardo, y saludo a los compatriotas de la patria grande. Gracias.